le preguntaron a varios de los alumnos cuáles profesionales. Esta es una pregunta común. Todos comenzaron a opinar, uno después de otro expresaron su anhelo de ciertas profesiones. No faltó quien habló de ser el arquitecto más famoso y construir el rascacielos más alto del mundo. Otro habló de ser un negociante exitoso que pudiera llenar el mercado con sus productos. Alguien más dijo que su sueño era ser ingeniero aeroespacial para trabajar en el lanzamiento de cohetes a la luna. Y así uno tras otro fueron hablando de esas aspiraciones. Una muchacha habló de abrir una economía molecular. Cada uno fue dando su opinión, hablando de sus aspiraciones. Y por supuesto, empresarios, actores, atletas, pilotos de avión, investigadores científicos, etcétera, etcétera, todos manifestaron sus grandes aspiraciones. Aún así, todos se sorprendieron cuando el más inteligente de la clase dijo que a él le gustaría ser presidente de México. El único que faltaba era un chico que no era tan brillante, pero cuando tocó su turno, él dijo: yo quiero ser un filántropo. ¿Un qué? Un filántropo. La pregunta fue obvia de todos: ¿qué es un filántropo? Él explicó que es una persona que ayuda a otros desinteresadamente. Él no sabía cómo, ni dónde, ni cuándo, pero él quería dedicar su vida a ayudar a los demás. ¿Le suena familiar esta historia? Seguro que no. En realidad esta anécdota es extraña, es rara, porque vivimos en una época donde muy poca gente piensa en dedicar su vida al servicio de los demás. ¿Y qué digo del servicio? Desinteresadamente. Esta es una idea bastante ajena a nosotros. Nuestra sociedad no piensa así. Vivimos en una sociedad acostumbrada al buscar el propio bienestar. ¿Están de acuerdo? Vivimos en una sociedad donde todos los días miles de anuncios comerciales dicen que lo más importante es tu propio bienestar. Vivimos en un mundo que está buscando día tras día ser exitoso, famoso, que está buscando cada día tener poder, tener fama, tener posesiones, comodidades, lujos y por supuesto, dinero. ¿Están de acuerdo? ¿Quiénes quieren ser exitosos? ¿Quiénes? ¿Qué digo quiénes? ¿Quiénes no quieren ser exitosos? En cualquier área de la vida, todos quieren serlo, ¿están de acuerdo? Entonces la mentalidad general es buscar con todas las fuerzas todo aquello que identificamos como éxito. ¿Tienes fama? ¿Tienes dinero? ¿Tienes carrera? ¿Tienes profesión? ¿Tienes posesiones? Eres exitoso. Eres una persona grande, eres el hombre del año. Los jóvenes dicen ahora: eres un crack. Eso dicen ahora: eres un crack. Ahora debemos preguntarnos: ¿es esa la clase de éxito y prosperidad que Dios quiere que busquemos? Es una pregunta válida. Como cristianos debemos tener como objetivo primordial obtener todas esas cosas que el mundo identifica como éxito. ¿Qué dice Dios acerca de la grandeza? ¿Qué dice Dios acerca de alguien importante? ¿Quién es alguien importante y alguien grande a los ojos de Dios? Vamos a contestar esta pregunta y lo vamos a hacer estudiando el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 35 al 45, donde el Señor instruye a sus discípulos acerca de la verdadera grandeza.
vamos a ver dentro de este pasaje que el Señor habla a los apóstoles, habla a sus discípulos, lo que significa ser grande dentro del reino de Dios. En este pasaje el Señor expone el orgullo del corazón que busca la grandeza del mundo, corrige la perspectiva sobre la grandeza y les enseña el ejemplo de grandeza Él mismo. Vamos a dedicar el estudio de este pasaje en dos partes. Hoy nos enfocaremos en la primera. Veamos en primer lugar la grandeza del hombre, y quiero que vean en el versículo 35, donde comienza nuestro pasaje. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Antes de explicar este pasaje, debemos saber que el Señor estaba en sus últimos meses de ministerio terrenal. Él había estado predicando en la zona de Perea, al otro lado del río Jordán, pero Marcos 10, versículo 1, nos dice que decidió regresar a la zona de Judea. Jacobo y Juan eran hermanos, y tal vez tú recuerdas por Mateo 4:1 que ellos fueron llamados siendo pescadores junto con su padre Zebedeo. Ellos estaban remendando sus redes cuando el Señor les dijo: sígueme. Además, debes saber que Jacobo y Juan eran parte de un grupo especial, un grupo cercano del Señor. Era parte del G3, de los tres más cercanos. Por ejemplo, solo recordando allá en Marcos 5:35, cuando el principal de la sinagoga recibe la noticia de que su hija había muerto, él estaba con el Señor. Entonces Jesús decide ir a la casa de este principal, de este hombre importante, y solamente lleva a 3 hombres: Pedro, Jacobo y Juan. Más adelante, en el capítulo 9, versículo 2, el Señor sube al monte y ahí sucede algo maravilloso, porque Él se transfigura. Hay un evento ahí sobrenatural y se transfigura ante la vista de solo 3 de sus apóstoles. ¿Quiénes crees que eran ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor va a orar al Getsemaní poco antes de ser crucificado, ¿lo recuerdas? En cierto lugar deja a los apóstoles y toma a 3 de ellos y va más hacia adentro. ¿Y quién crees que eran esos 3 apóstoles? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, estos hombres son en cierta forma especiales. Estos hombres formaban parte del grupo especial o cercano del Señor. Eran el equipo especial para tareas especiales. Aún después de la ascensión del Señor, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, y en el capítulo 2, versículo 9, se refiere a Pedro, Jacobo y Juan como columnas de la iglesia. Jacobo y Juan fueron hombres especiales dentro del grupo de los discípulos del Señor. Posiblemente Jacobo era el más grande porque regularmente era mencionado primero. Pero también eran hombres que manifestaban una de las actitudes más comunes en el ser humano: un deseo de grandeza. En este versículo 35 es lo primero que notamos: un deseo de grandeza, una búsqueda de autoexaltación, una actitud de orgullo. Las alturas continuamente marean a muchos, y estos hombres no fueron la excepción. Noten por favor que su propio corazón y su familiaridad con el Señor les hizo actuar en ciertas ocasiones con impulsividad y orgullo. Por ejemplo, allá en Lucas 9:54. Lucas 9:54, el Señor se dirigía hacia Jerusalén y al pasar por Samaria, ¿recuerdas? La gente del lugar no le permitió hospedarse ahí. Ante esto, Jacobo y Juan le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Estos hombres en ocasiones cayeron entonces en actitudes orgullosas
Esta declaración fue bastante atrevida, arrogante, fue una declaración llena de venganza, ¿cierto?, que surgió de un corazón orgulloso. Por supuesto que esto provocó una fuerte reprensión del Señor. Si regresamos a Marcos 10:35, quiero que noten que dicen ellos: querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ellos no dijeron qué querían, pero noten sus palabras, lo dicen todo. Están siendo exigentes, están pidiendo del Señor un cheque en blanco. Son como aquellos niños que se acercan y dicen: papá, ¿verdad que sí me vas a dar permiso? Todavía no le dicen qué. El Señor misericordiosamente dice: ¿qué queréis que os haga? Ahora, antes de continuar, debes saber que este suceso también es revelado por el Evangelio de Mateo, en Mateo 20:20. Y en aquel Evangelio nos da información adicional, porque dice en el versículo 20 que cuando ellos se acercaron para esta petición, también se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Es decir, aquí hay una madre también involucrada, intercediendo por sus pequeños. Esto no es nada raro. Esto no es nada raro. ¿Qué mamá no intercede por sus hijos para conseguir lo que sea? No es raro. Pero sí es importante. Aquí viene la pregunta: ¿por qué llevar a su madre? ¿Por qué llevar a su mamá para que hiciera esta petición? Debes saber esto, que en la crucifixión, allá en Mateo 27:56, dice que ante la cruz estaba María Magdalena, estaba María la madre de Jacobo y José, y estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mujer es identificada por Marcos en el mismo pasaje como Salomé. Y en Juan 19:25, esta mujer es identificada como la hermana de la madre de Jesús. Entonces, Salomé es la madre de Jacobo y de Juan, y es tía del Señor Jesús, y ellos son sus primos. ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces, este es un asunto de familia. Ellos están echando mano de toda la influencia familiar que puedan tener para conseguir lo que ellos quieren. Y es aquí donde podemos comprender la petición distinta de la madre de Jacobo y de Juan, porque en Mateo 20:21 dice: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y está hablando con toda la autoridad de una tía. Esto suena bastante impositivo, ¿están de acuerdo? La familiaridad hace que esta mujer casi ordene al Señor que Juan y Jacobo se sienten a la derecha y a la izquierda en el reino. Ellos, con mayor respeto, en el versículo 37 de nuestro pasaje central, le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estamos viendo aquí? Ellos van a usar toda su influencia familiar para conseguir lo que ellos quieren. Ellos van a apelar a la familiaridad, a la posición familiar para conseguir lo que había en su corazón, un deseo de grandeza, un deseo de grandeza. Hermanos, así es el corazón humano. Busca con afán y echa mano de todo lo que esté a su alcance para la autoexaltación. Busca con insistencia y usa las palancas necesarias para conseguir lo que desea. ¿Por qué hicieron esta petición tan extraña? Bueno, porque recuerden, estamos en los últimos meses del ministerio del Señor, y Él habló mucho de un tema muy importante, particularmente relacionado con el pueblo de Israel, su reino. Vean, por ejemplo, en el capítulo anterior, capítulo 9, versículo 1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Mira el versículo 47. Versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ahora mira el capítulo 10, versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es que
el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Noten el versículo 23 nuevamente. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En el versículo 24 otra vez: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y en el versículo 25 nuevamente: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces el Señor está hablando del reino, está prometiendo un reino de poder. No es fácil entrar en ese reino, debe ser como un niño para entrar en el reino. Es difícil que un rico entre en el reino, todo está pasando rápidamente. Parece que ya no hay tiempo, parece que el reino está a punto de llegar. En Lucas 19:11, un pasaje paralelo, dice: ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces todo está pasando tan rápido que ellos quieren asegurar un lugar lo más pronto posible en el reino del Señor. Sus corazones están ávidos de saber qué parte del pastel les va a tocar. Y antes de que ellos lo sepan, van a tratar de usar sus influencias para asegurarse los mejores lugares. Casi 3 años con el Señor. Y puede notar ahí su corazón. Vean, por ejemplo, ahí en el capítulo 10, estamos ahí en Marcos 10. Noten en el versículo 28. Noten, ¿dónde está el corazón de estos hombres? Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Si tú ves esta pregunta en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 27, nos dice que Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Puedes notar entonces un corazón interesado. ¿En qué están pensando en estos hombres? ¿Dónde está su corazón? Su corazón está en obtener los beneficios por los 3 años que ellos han invertido siguiendo al Señor. Su corazón, siendo aún transformado, sin embargo, tenía un deseo de grandeza. Pedro está diciendo: ¿qué vamos a obtener? Hemos dejado profesión, familia, casa, hogar. Jacobo y Juan estaban expresando el mismo deseo. Y era resultado de evaluar lo que ellos habían sacrificado por el Señor. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Bueno, estar sentados a la derecha e izquierda de un rey significaba tomar posiciones de preeminencia, de autoridad, de gobierno. Jacobo y Juan entendían esto muy bien. Todos los apóstoles le habían entendido la promesa de un reino. El Mesías había venido como resultado de las promesas allá en Isaías 9, versículo 6. ¿Recuerdas este pasaje? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cierto? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Pasajes como este aseguraban un reino futuro, y los apóstoles, los discípulos, tenían ahí su vista. Ahí querían poner su autoridad, ahí querían ocupar los primeros lugares. No era suficiente tener la seguridad de la vida eterna andando con Jesús, habiéndole seguido. Ellos querían más. Ellos querían entrar al reino de los cielos y ellos querían ocupar los primeros lugares en el reino de los cielos. El corazón orgulloso busca esto: la autoexaltación, los primeros lugares, los reflectores, y lucha por conseguirlo. Debemos decir que esta es la esencia del pecado de la humanidad, es el orgullo. Hermanos, la grandeza del hombre se basa en el orgullo. Cualquier otro pecado es resultado y alimenta en el orgullo, cualquiera. Si lo piensan por un momento, todas las tentaciones, todas las maldades, todos los pecados surgen y alimentan el orgullo. El orgullo es el pecado de la autogratificación. ¿Sabe por qué la tentación es tentación? Porque la tentación ofrece lo que satisface el orgullo. Es la razón, porque incita a la satisfacción personal. La tentación es tentación porque apela a los deseos
propios, deseos de la carne, el amor personal. Pero esto es contrario a Dios. Si ven, por ejemplo, en Proverbios 6, versículo 16, un pasaje conocido, nos dice que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es la primera de ellas? Ojos altivos. ¿Qué es eso? Orgullo. Es orgullo. El orgullo es consecuencia de la caída. El orgullo apareció en el Edén. El orgullo es la base de la imperfección humana. El orgullo es alentado por la influencia de la cultura y de la sociedad. Toda nuestra historia es una historia de orgullo. Piénsenlo, en los siglos pasados, guerras, movimientos sociales, levantamientos, caídas de imperios. Todo tiene que ver con orgullo, conflictos pasados, presentes. Todo tiene que ver con el orgullo, luchas a todos niveles, entre naciones, entre sociedades, dentro de la familia, en el matrimonio. Todo tiene que ver con una guerra de orgullo. Todos nosotros formamos parte de una cadena de orgullo, todos. Y esto es lo que vemos en Jacobo y Juan, orgullo. ¿Ellos no conocían el carácter de Dios? Sí lo conocían. ¿No conocían ellos la enseñanza de Dios acerca de la humildad en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Ellos conocían sobre la humildad de José, allá en Génesis 50, cuando él dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ellos conocían de la historia de Jacob, cuando Jacob dijo, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Conocían de la humildad de Moisés, cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Gedeón, allá en Jueces 6, dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre, yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón, por cierto, se lamentó de haber visto al ángel de Jehová y pensó que él iba a morir, lo mismo que Isaías profirió juicio de maldición sobre sí mismo tan solo de haber visto la gloria de Dios. Lo mismo que Manoa, recuerdan, el padre de Sansón, dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos hablado con Dios. ¿Conocían ellos esas historias? ¿Conocían el carácter de Dios? Sí, por supuesto. ¿Conocían el gran testimonio de humildad de aquel hombre héroe del judaísmo, el rey David, que en Primera de Crónicas 29:14 dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Jacobo y Juan habían creído en el Señor como su Salvador, le habían seguido por casi 3 años, conocían las Escrituras. Sin embargo, conservaban un corazón orgulloso y deseoso de grandeza. Y su petición lo revelaba. El Señor simplemente dijo, vean ahí en la respuesta, no sabéis lo que pedís. El orgullo, les cegaba para entender el reino de Dios. Así es, el orgullo ciega a la persona, no alcanza a comprender las cosas del Señor. Y aún como cristianos, y aún habiendo creído en Cristo, y aún conociendo las Escrituras, todos nosotros estamos expuestos a esta actitud, a este pecado. Ellos no entendían el reino del Señor, ¿están de acuerdo? Ellos querían autoexaltación. Cristo habló de autonegación. La autoexaltación pertenece al reino de los hombres, la autonegación pertenece al reino de Cristo. La autoexaltación es obra de la carne, la autonegación es obra del Espíritu. La autoexaltación surge de corazones orgullosos, la autonegación surge de corazones humildes. Y aún como creyentes, ellos conservaban en gran medida el orgullo que caracteriza a todo corazón humano, a todos. Sin embargo, el Señor toma su petición. Vean en el versículo 38, la compasión del Señor se extiende 1 milla más, 1 kilómetro más. Entonces Jesús les dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Lo que Cristo les preguntó es si ellos estaban dispuestos a pasar por la misma prueba que Él iba a pasar. ¿Cuál prueba? La que una y otra vez Él les mencionó. Nuevamente, Marcos 9. Demos un repaso.
para saber qué es lo que ellos habían estado escuchando. Capítulo 9, versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Vean el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Capítulo 10, versículo 33, nuevamente, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué? La prueba de la copa de la ira de Dios en la cruz. Eso era lo que él iba a pasar, y ellos entonces estaban recibiendo la pregunta de parte del Señor, ¿ustedes están dispuestos a pasar lo que yo voy a pasar? Y ellos dijeron, ahí, versículo 39, podemos. Aquí hay una declaración que revela una gran autosuficiencia, una autosuficiencia muy peligrosa, ¿están de acuerdo? Ellos no comprendían la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, ellos no entendían lo que el Señor iba a pasar. Entonces el Señor les respondió, versículos 39 y 40, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Noten que esta era una promesa de que ellos ciertamente sufrirían algo similar a lo que el Señor pasó. ¿Lo notan? Y esto se cumplió. Por ejemplo, allá en Hechos 12, Jacobo fue muerto violentamente por Herodes. Jacobo tomó la copa del sufrimiento que el Señor tomó. Ahora, la petición de Jacobo y Juan no solo destapa su deseo de grandeza y el orgullo de su corazón, también destapa el corazón del resto de los apóstoles. Vean en el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron los otros 10? Había una espiritualidad tal en los otros 10 que vieron la petición de Jacobo y de Juan como algo muy carnal y orgulloso. ¿Se enojaron porque ellos dos eran los orgullosos del grupo y los otros 10 eran los espirituales del grupo? No, ellos se enojaron porque tenían las mismas intenciones. Era su mismo deseo egoísta y orgulloso. Noten en el capítulo 9, versículo 33, cuando ellos iban con el Señor poco antes, vean versículo 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Qué les parece? ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de Jacobo y de Juan? Lo mismo que estaba sucediendo en el corazón de los otros 10. Un deseo de grandeza. Un deseo de grandeza. Hermanos, existe un deseo natural de grandeza en el hombre, porque esto en el mundo significa ser exitoso. Existe un deseo natural de ser grande, de tener fama, de tener poder, de tener renombre, en el ámbito que sea. Si tú haces galletas, hay una tentación a querer ser el rey de las galletas, la reina de las galletas. Si tú vendes muebles, hay una tentación para ser el más exitoso comerciante de muebles. Si tú eres arquitecto, ingeniero, hay una tentación, porque ser el ingeniero que salga en las titulares de los periódicos es parte de la naturaleza humana. Entonces, ellos debían entender esto. Ellos debían comprender, y el Señor se los muestra en el versículo 42. Vean, mas Jesús
Otra vez, quiero que noten cómo el Señor, extendiendo su gracia y su compasión, Él no los da por perdidos, Él los sigue dando respuestas, Él sigue trabajando con sus corazones. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes y de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. El Señor les dice: ustedes saben que los gobernantes ejercen un dominio, que los gobernantes ejercen un señorío sobre las demás personas. Ustedes saben que los gobernantes hacen que los demás estén bajo su autoridad. ¿Lo sabrían ellos? Bueno, el Señor lo dijo, ustedes saben, y por supuesto que el cielo estaba diciendo era verdad, pero por supuesto que lo sabían. Ellos tenían siglos de dominio extranjero. 6 siglos atrás, en el año 606, el imperio de Babilonia los conquistó, y por 70 años los tuvo bajo su yugo. Después siguió el imperio medo-persa, del 536 al 331, 2 siglos de dominio del imperio persa. Y luego vino el imperio griego, con Alejandro Magno, del 331 hasta el año 63 antes de Cristo. 270 años de imperio griego. Y luego, Roma, desde el año 63 antes de Cristo a la fecha en que estamos leyendo esto. Por supuesto que ellos sabían lo que significaba dominio de los gobernantes. Claro que sabían lo que significaba tener sobre su cuello la bota extranjera, el imperio sobre ellos. Los judíos del tiempo del Señor nunca habían conocido la libertad. No solo eso, vean lo que dice ahí el Señor: ustedes saben que sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, ustedes saben que los que son grandes ocupan posiciones donde ejercen una autoridad y utilizan su poder para subyugar a los demás. Esto es lo que les está diciendo. Ustedes lo saben. Y esta frase es muy importante porque tiene un sentido de ejercer autoridad, escucha, mediante explotación, mediante aprovechamiento de los demás. Y lo que el Señor le está diciendo es: ustedes saben que el mundo es así. Ustedes saben que la gente se comporta así. Ellos conocían el estilo gentil de la época. El César se constituía no solamente el monarca sobre todo el imperio, sino que él exigía adoración de un semidios. Cada uno de los ciudadanos dentro del imperio tenía que pagar altos impuestos al imperio de Roma a través de los publicanos, y ellos sabían que no adorar a César significaba exponerse a perder sus propiedades, sus familias, incluso su vida. Entonces el Señor les dice: ustedes saben. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Les está diciendo: este es el sistema del mundo. Ustedes saben que esa es la manera en que se comporta el mundo. Ustedes saben que eso es lo que busca el mundo. Ustedes saben que esa es la forma en la que funcionan la gente en el mundo. Me encanta la manera en la cual el Señor nos confronta en pasajes como estos. Noten que Él no les dice: están mal. Él no les dice: son unos pecadores, son unos materialistas. No. Él apela a las enseñanzas que habían recibido. Él les dice: ustedes saben. Ellos sabían de la opresión de Roma, sabían del sistema del mundo, sabían que así funcionaban las naciones, sabían que así actuaban los demás, y sabían que ellos entonces estaban anhelando comportarse como impíos. Lo que estaban pidiendo, no sabían lo que pedían, porque lo que estaban pidiendo era que el Señor les concediera algo que los impíos buscan. El ojo omnisciente del Señor les estaba revelando y confrontando con la realidad de sus corazones. Les estaba mostrando que en sus corazones había deseos egoístas por esta clase de grandeza que era característica del mundo.
Hermanos, hoy no es muy diferente. Hoy no es muy diferente. La grandeza que el hombre busca regularmente es la misma: autoridad, poder sobre los demás, dominio sobre otros. Piénsenlo laboralmente, políticamente, socialmente, económicamente, comercialmente. Esto se busca: dominio, poder. Nuestra sociedad no solo promueve esto, incluso exalta a quienes lo logran. Piénselo, en todos los aspectos, aún dentro del ámbito deportivo, aún dentro de esto, se busca la grandeza. Y se les llama a esas personas de diferentes maneras: inteligentes, exitosos, afamados, expertos. ¿Cómo dicen los jóvenes? Cracks. Luego mis hijos dicen: es un crack. ¿Qué significa? Que es exitoso, ¿cierto? Ese es el mundo. Debemos tener cuidado con esto. Algunas personas son tan inteligentes que logran ser los más exitosos dentro de su área. Eso no está mal, pero la actitud general, que es lo que estamos hablando aquí, es la de un corazón orgulloso que anhela aquello, que busca, que dice: voy a ser o quiero ser el que esté en lo más alto de lo que hago, de lo que me dedico. Quiero ser el mejor de todos para que todos los demás estén debajo de mí. A eso me refiero. Es el anhelo ferviente de un corazón orgulloso que busca con todas sus fuerzas tener súbditos, servidumbre, gente que obedezca las órdenes, el deseo intenso de ser el jefe para tener gente a su servicio, para tronar los dedos, para señalar, para así, un tipo de Hitler. Y esa clase de actitud sigue vigente en nuestros días, y en muchas ocasiones esa actitud se mete en la iglesia. Es el corazón de un monarca, es el corazón de un cacique, de un tetrarca. Muchos les quedaría bien escuchar de sí mismos las palabras que dijo el profeta Ezequiel allá en el capítulo 28, versículo 5, cuando dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Jacobo y Juan y los otros 10 hermanos estaban actuando con un corazón orgulloso, porque tenían en su corazón, revelado por sus palabras, un deseo de grandeza, un deseo de grandeza. Repito, esta clase de pensamiento no es nada extraño en la sociedad que vivimos. El problema es que esa clase de pensamiento surge de un corazón humano que por naturaleza busca colocarse en la cúspide de lo que sea. El corazón del hombre tiene una tendencia egoísta. ¿Alguna vez has visto cuando el segundo lugar de una competencia está completamente feliz porque otro ganó la medalla de oro? ¿Por qué el que gana el segundo lugar llora? Alguien más ganó el primer lugar. ¡Qué bueno! Aplaudamos al primer lugar. Pero el corazón humano no es así. El corazón humano quiere todo. ¿Para quién? Para mí. El hombre no se ha conformado con vivir para sí mismo. El hombre tiene un afán egocéntrico tan fuerte que incluso quiere que los demás vivan para sí mismo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Lo primero es idolatría. Lo segundo, levanta un culto a la persona para que no solamente esa persona, sino los demás inclinen su rodilla ante él. Eso es diabólico.
Si ese es nuestro pensamiento, ahora escucha, seguramente no tenemos tiempo para pensar en las necesidades de los demás. Seguramente nunca podemos servir a otros. ¿Qué le pasa a la iglesia? Mira, antes de Cristo, poder, dinero, éxito, prosperidad, comodidad. Luego vienes a Cristo. Después de Cristo, ¿qué? Poder, dinero, éxito, riqueza. ¿En qué clase de Cristo hemos creído? ¿Se dan cuenta? Pero el Señor no terminó ahí. Nosotros necesitamos terminar e ir al versículo 43 para ver el contraste. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Haga una pausa ahí. Vea esa frase. Pero no será así entre vosotros. Ahí el Señor directamente les dice, no será de esta manera entre ustedes. Porque ustedes no son del mundo, Juan 17:14. Porque ustedes pertenecen a mi reino y mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. El Señor es enfático, ¿se dan cuenta? Perdón. El Señor es claro. Entre ustedes no puede ser de esa manera, porque eso que ustedes están pidiendo es lo que busca el mundo. Hay dos caminos distintos y opuestos. El camino del mundo es ancho y espacioso. El camino de Dios es angosto y estrecho. No es el mismo camino. La grandeza en el reino de los hombres no es la grandeza en el reino de Dios. La grandeza entre los hombres es orgullo. La grandeza en el reino de Dios es la humildad. Pero el orgullo no siempre desaparece al venir a Cristo, hermanos. Esta clase de orgullo, esta clase de deseos de grandeza, lo que está diciendo el Señor es: no tiene cabida en mi reino. En otras palabras, ustedes no busquen esa clase de grandeza, porque esa clase de grandeza pertenece ¿a quién? Ustedes saben. ¿Ven? Ustedes saben. La realidad es que al venir a Cristo, en muchos las expectativas de grandeza no cambian. Incluso muchos ven el venir a Cristo como ahora tener una herramienta más para lograr sus propios deseos. Muchos hoy tienen los mismos anhelos de éxito, prosperidad, poder y grandeza que tenían en el mundo, pero ahora están pidiendo a Dios que se los conceda. Y aún otros son tan atrevidos que entran a ministerios con la idea de obtener eso que habían deseado en el mundo. Y están arrastrando a miles o a millones a las iglesias para que esos miles o millones también obtengan lo que siempre habían deseado, pero ahora, según ellos, Dios les va a ayudar a obtenerlo. Eso es diabólico. La iglesia no existe para eso. No es el lugar para satisfacer nuestros deseos de poder y grandeza. La iglesia no es el lugar para ejercer esas estructuras de poder. No fue creada con ese propósito. No es un sindicato. No es una organización gremial. La iglesia no es un grupo de caciques. La iglesia pertenece a Cristo, existe para darle gloria y honra a través de la predicación y enseñanza de su palabra. La iglesia existe para predicar un evangelio a quienes no le conocen, y el único elemento de poder que se nos ha llamado a tener es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Aún los pastores hemos sido llamados simplemente para predicarla y enseñarla, y algunos ven los ministerios como sillas de poder, desde donde se pueden sentar y dar órdenes a los demás, pero si ponen atención, esa no es una silla de poder, ese es un pequeño banco
y en ella solo hay una toalla y una vasija con agua para lavar los pies. No hay lugar en la iglesia, hermanos, para hombres y mujeres que busquen la gloria para sí mismos. No pensamos grabar los nombres de ninguno en una placa y ponerle en la puerta de la entrada. Crean, si algún nombre debe ser exaltado en esta iglesia, ese nombre es el de Cristo y únicamente, y este crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Entonces, vean lo que dice el Señor: no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. No solo esto es una enseñanza, es una promesa. ¿Qué significa esto? Él no dejará que su iglesia sea manchada con la grandeza del mundo. Esta era una frase que paraba en seco, no solo a Jacobo y a Juan, sino a todos los demás, porque noten que en el versículo 42, Él les llamó a todos ellos. Y la enseñanza fue para todos. Era como decirles, ¿qué están aprendiendo? ¿Saben qué es lo que desean? ¿Es lo que caracteriza al mundo? ¿Saben que lo que están anhelando para su vida es lo que busca el mundo? Es decir, un joven que está en la universidad debe ser distinto a un joven que está en el mundo, ¿cierto? Debe anhelar cosas muy diferentes. Porque entonces, ¿qué diferencia hace Cristo en la vida? La reprimenda debió ser humillante, ¿están de acuerdo? Debió avergonzarles a todos ellos. Puedo imaginarme las caras bajas, los rostros avergonzados de ellos cuando el Señor está apuntando a su corazón y les está exponiendo su ambición, sus deseos de poder, sus anhelos de grandeza. Con estas palabras el Señor estaba arrancando toda la cizaña que había en sus corazones. Ustedes no serán así. ¿Cómo puede tener un hombre un servicio muerto hacia un Cristo vivo? ¿Cómo? Ahora, la Iglesia Católica ha enseñado que Cristo fundó una organización con posiciones de autoridad y una estructura eclesiástica donde está encabezada por Pedro como el principal de los apóstoles y papa. Y abajo de él todos los demás apóstoles y luego cardenales, arzobispos, obispos de cada iglesia, y así bajando en autoridad hasta el acólito de la parroquia. Ellos han definido esto. Bueno, no hay suficientes argumentos bíblicos, bases bíblicas para creer esto. Las bases de tal estructura no están en la Biblia, no están ahí. No hay ningún pasaje donde Cristo establezca esto, y si lo han creído de esta forma, no lo han extraído de la Biblia, lo han tomado de otras fuentes. Otras religiones han seguido esta clase de estructura. Si lo piensas por un momento, hablando de testigos de Jehová, mormones, santos de los últimos días, todos ellos tienen una estructura organizacional con una cabeza que está en alguna parte del mundo y de ahí baja en autoridades hasta llegar hasta los párrocos de sus iglesias. La Biblia establece pastores y diáconos que funcionan en conjunto para guiar a cada iglesia local en los asuntos de Dios. Es decir, la Biblia solamente establece a estos hombres, pastores dedicados a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios y la oración, y diáconos, hombres dedicados al servicio y a las necesidades de la iglesia. Es todo. Es todo. La doctrina de Cristo no es la de el liderazgo de dominio, sino de siervo líder, de siervo líder. Es decir, un líder dentro de la iglesia es un líder en servicio. Debes tener líderes que sean líderes en servicio, que sean ejemplares en servicio. Noten sus palabras en el versículo 43.
sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Sí hay una grandeza en el reino de Dios. ¿Cuál es? El servicio. El servicio. Hermanos, noten el llamado aquí. Es un llamado a servir. ¿Se dan cuenta? Dios no ha llamado a hombres y mujeres para ser los dioses entre nosotros, no, sino de hacernos siervos. Esta enseñanza era radical en los tiempos del Señor dentro de una sociedad y dentro de una cultura griega que exaltaba al poderoso, al inteligente, al que era servido. Ellos veían a los grandes que tenían gente a su cargo, que daban órdenes, y ellos los exaltaban. Pero Cristo dice, la verdadera grandeza en mi reino es servicio. Es servicio. La verdadera grandeza en mi reino es bajeza. La verdadera grandeza dentro del reino de Cristo es hacerte pequeño al de los demás. Esta no es la religión del ser servido, hermano, hermana, es la religión del servir. ¿Entendemos esto? El Señor lo mencionó claramente, vean ahí capítulo 9, versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, ¿y el qué? Servidor de todos. La palabra es diáconos. Diáconos es servicio desinteresado para bendición de los demás. Es usar tu vida, tus recursos, tus fuerzas, todo lo que Dios te da con el objetivo de ser la persona que sirva a los demás. Escucha esto, no busques ser la persona que tiene mucha gente que le sirve. Busca ser la persona que quiere servir a todos. Busca serlo. Porque ese es el ejemplo del Señor. Y gran ejemplo en la cruz. En estos términos, ser creyente significa ser un servidor de otros. ¿Estamos de acuerdo? Y Cristo capacitó a cada uno de ellos. Allá en Romanos 12, versículos 3 al 8, están definidos estos dones. 8 dones, las cuales veremos más adelante. 8 dones para hablar de enseñanza, hablar de servicio, de ayuda, de dar, de presidir, de misericordia. Dios ha capacitado a cada creyente para manifestar en su vida el servicio dedicado, disciplinado en humildad, imitando a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, escucha esto, en la iglesia, donde me siento, no es un don vigente. No es un don vigente. Ese se quedó en la vida sin Cristo. Porque eso era lo que hacíamos, ¿cierto? ¿Dónde me siento? No. Cada creyente hemos sido llamados a manifestar este don. ¿Por qué? Por nuestro Salvador. Mira la cruz. Ve la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Qué autoridad, qué poder, qué grandeza terrenal ves en la cruz? ¿Qué observas en la cruz? ¿Qué viste en la cruz? ¿No acaso vimos ahí a un hombre colgado para salvación de nuestras almas? ¿No vimos a alguien que dio su vida para perdón de nuestros pecados? ¿No vimos a alguien que derramó su sangre para que nosotros viniéramos a salvación? ¿No es alguien que recibió toda la ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir la gracia de Dios? ¿No alguien murió en la cruz para que nosotros viviéramos? Y te voy a decir esto, todo aquello que sucedió en la cruz lo podemos resumir en una sola palabra, servicio. Servicio. En Juan 13, versículo 34 y 35, el Señor terminó su enseñanza con estas palabras para los apóstoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Lo comprendes? ¿Entiendes lo que Él está diciendo? Él está hablando de humildad. Él está hablando de aprender de Él, de seguir su ejemplo. Él está hablando de servicio. Jacobo y Juan y los otros 10 estaban discutiendo quién sería el más grande. Ellos estaban discutiendo quién se iba a poner la bata de baño y las pantuflas para descansar, y el Señor le dice: no es una bata de baño y unas pantuflas. Lo que yo les ofrezco son toallas y vasijas con agua. ¿Quién de ustedes está dispuesto a tomarlas? Hermanos, hay toallas y vasijas suficientes en la iglesia. De verdad, hay toallas y vasijas suficientes. ¿Cómo estás cumpliendo con la voluntad de nuestro Salvador? ¿Qué estás haciendo de manera clara y constante en tu vida espiritual que te identifica con el servicio de Cristo? Que no se diga en la iglesia del Señor que hay alguno entre nosotros que tengamos deseos de grandeza en esta tierra. Hermanos, que no se diga que alguno de nosotros querramos imitar a los impíos, buscando toda la riqueza, éxito y prosperidad del mundo, tratando de ganar lo que los impíos buscan ganar. Que no se diga que entre nosotros hay esa clase de orgullo, porque ese no es el que debe caracterizar a un cristiano. Padre, te damos gracias porque nos das este tiempo en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tenemos corazones tan orgullosos. No usamos todo lo que nos das para tu servicio. Nos conformamos con hacer tal vez un poco para tu obra, en sentarnos, simplemente escuchar, simplemente cumplir. Perdónanos por ser tan negligentes, tan orgullosos. Perdónanos por no tener un corazón humilde, dispuesto a servirte, dispuesto a exaltar tu nombre. Ayúdanos a comprender esto. Ayúdanos a entender que la grandeza en la tierra es grandeza de los impíos, de los incrédulos. Ayúdanos a comprender que has transformado nuestra vida para buscar ahora la grandeza de tu reino mediante una humildad y un servicio a los demás. Danos tu gracia, Señor, para imitarte a ti, para seguir tus pasos, para tomar la toalla y la vasija y seguir tu ejemplo. Danos tu gracia para que día a día estemos pensando y todos nuestros deseos y nuestras fuerzas estén enfocados en tu reino, en tu obra, sabiendo que tú debes ser glorificado a través de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por ser tan negligentes muchos de nosotros. Ayúdanos para que como iglesia podamos corregir en esto, para que como hijos e hijas seamos obedientes en esto que nos mandas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.